Amén. Pueden sentarse, por favor. Yo soy el casi guapo. El guapo está aquí a mi frente. Primero que nada, agradecer a Dios por la oportunidad. Agradecer a papá, que seguramente está viendo por el internet. Pastor Jackson, Pastora Kenny, agradecidos siempre por la confianza, la oportunidad, y mandando una palabra de restauración completa en la vida de nuestra amada pastora. Agradecer a Pastor Luis, Pastora Mariel, mis padres espirituales, mi hijo. Agradecerles por la confianza depositada en mí, a mi esposa por estar siempre apoyando, dándome palabras de bendición, mis hijas y mis nietas, especialmente mis nietos amados. Y agradecer a toda la congregación, a todos ustedes, porque yo sé que van a recibir estas palabras con mucha atención y van a ser de bendición para sus vidas. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por esta oportunidad. Gracias, Padre. Te pido que puedas usarme, Señor, usándome para que pueda llegar tu palabra al corazón de las personas, al corazón de tu pueblo, de tus ovejas, y puedan, Señor, tener una vida de bendición en sus vidas. Señor, toda palabra que sea venida de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decía el pastor, estamos empezando una serie que se llama Una vida de bendición. Una serie que vamos a ir en las próximas semanas aprendiendo sobre las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Más que tenemos que aprender que hay principios que tenemos que tenerlos primero para que podamos tener la bendición. ¿Era del pastor esta? Para que podamos tener la bendición para nuestras vidas, ¿sí? Nuestro tema de hoy se llama Dios debe ser primero. En Éxodos 13:2 dice: conságreme todo primogénito, todo lo que abra la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío, dice Jehová. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Señor dio a Moisés unas ordenanzas, le enseñó a que para ser bendecido, y el pueblo de Israel fue un pueblo bendecido y es un pueblo realmente bendecido, que enseñó para que ellos puedan aprender cómo las bendiciones puedan llegar a sus vidas. Entonces el Señor en todo lo que es Éxodo y en el Antiguo Testamento enseñó al pueblo de Israel para que puedan tenerlo por precepto, para que puedan tenerlo por ley, las cosas que Él les enseñaba. Recordemos que ellos fueron sacados de Egipto después de 400 y algo de años de esclavitud y fueron llevados a la tierra prometida, pero no pudieron entrar muchos a la tierra prometida por la incredulidad y por la dureza de su corazón. Entonces una generación quedó sin conocer la tierra prometida, mas la próxima generación consiguió entrar a la tierra prometida conociendo los principios y los preceptos que el Señor les había dado, ¿verdad? Dice: ¿qué es lo primero que se trata cuando se trata de una vida llena de bendiciones? En la Biblia hay más de 500 versículos referentes a la oración, ¿sí? Hay 500 versículos sobre la fe, pero hay más de 2000 versículos acerca del dinero y las pertenencias. O sea, vale decir que Jesús habló
acerca del dinero en 16 de sus 38 parábolas que tuvo en su vida. Vean aquí que cuán importante es hablar de la parte económica, cuán importante es hablar del dinero, de las pertenencias, vale decir casas, propiedades y demás. Jesús lo puso tan importante que habló como más de 2000 veces sobre ese tema. Entonces el tema es muy importante para que nosotros podamos tener una vida de bendición, ya que Jesús nos enseñó. ¿Por qué dice que el dinero es una prueba que Dios nos pone por delante? Muchas veces el dinero empieza a convertirse en nuestro Dios, o sea, ponemos como ídolo a Dios, al dinero encima de Dios. Pero cuando Dios nos enseña a que Él es primero, la demás parte, todo lo demás es añadido a nosotros. Pero si ponemos ídolos, empezamos a poner ídolos, el dinero, el trabajo, el esposo, la esposa, los hijos, cortamos, rompemos esas bendiciones que tenemos que atraer a nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué Dios debe ser lo primero? El primer punto que vamos a tocar es porque creemos en el principio de la primogenitura. La primogenitura es todo lo primero, todo lo que abre vientre, todo lo que los árboles dan su fruto, todo eso es primogénito, es lo primero, ¿sí? Entonces en Éxodo 13:12 dice: conságreme todo primogénito, todo lo que abre matriz en los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío. Entonces, esencialmente nos indica, ¿no?, que en el Antiguo Testamento los primogénitos eran sacrificados, si era puro, si era un animal que no tenía defectos, era sacrificado. Pero si el animal no era puro, o tenía defectos, se tenía que rescatar, se tenía que redimir con un animal puro, con un cordero puro. ¿Qué es redimir? Redimir es rescatar, recobrar para nosotros lo que no estaba siendo consagrado al Señor. En Éxodos 13, del 12 al 13 dice: dedicarás a Jehová todo aquel que abra la matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales. Si es macho, será de Jehová, pero todo primogénito de asno lo redimirás con un cordero. Y si no lo redimes, quebrarás su cuello. También redimirás al primogénito de tus hijos. Con esto venimos diciendo, ¿no?, de que si todo animal y todo primogénito es dedicado al Señor, también nosotros debemos dedicar todas nuestras primicias al Señor. Cuando venimos al culto los domingos, estamos dedicando nuestro primer día de la semana, nuestro tiempo, estamos dedicándole al Señor, estamos dándole nuestras primicias, empezando la semana. Vale decir que ya estamos empezando bien, todos los que hemos venido, ya estamos empezando a tener una vida de bendición, los primeros pasos para poder tenerla. Entonces, Jesucristo era el primogénito. Cuando Juan Bautista estaba bautizando y Jesús se acercó, él paró y dijo: he ahí el Cordero que quita todos los pecados del mundo. Ahí estaba ya dando las pautas para que cuando Jesús fue crucificado, Él fue entregado por Dios como
primogenitura, como primer sacrificio para redimirnos, para rescatarnos a nosotros. O sea, nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces nosotros ya somos de bendición, ya somos rescatados, ya no somos los que estamos en pecado, sino ya Jesús pagó un precio por nosotros. Entonces, como decía un comienzo el pastor, debemos agradecer el poder estar aquí. Un minuto en su presencia basta, ¿no? Basta para que todo cambie, basta para que todo sea de bendición, basta que para las enfermedades se vayan, basta para que el cáncer que desaparezca, basta para que la pobreza caiga, basta para que todo ataque del enemigo caiga por tierra, que Mamón no toque nuestras finanzas. Un minuto en su presencia, un minuto en su presencia. Entonces las bendiciones vienen cuando nosotros entendemos que primero es Dios, que primero tenemos que darle a Dios todas las cosas que nosotros tenemos, ¿sí? Como les decía, Dios entregó a Jesús para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Eso está en Romanos 3:8. Dios no esperó a que nosotros entendiéramos eso, a que nosotros nos arrepintiéramos. Él lo entregó sin que nosotros nos manifestásemos a eso, ¿sí? Él se entregó a su Hijo sin esperar que nosotros digamos y sin merecerlo además. Entonces eso significa que Él lo hizo por fe. Cuando lo hacen por fe, o sea, tú no sabes si va a dar cierto. Cuando las ovejas tienen sus crías y el Señor manda que tú entregues el primero en sacrificio, tú no sabes si esa oveja va a volver a tener crías, mas por fe la entregamos y posteriormente esa oveja da muchos frutos, ¿no? Abraham entregó a su hijo en sacrificio y eso fue por fe, porque el Señor le dijo que iba a ser padre de multitudes, pero le pidió que diera a su hijo en sacrificio. Entonces él, creyendo en la palabra de Dios, fue y llevó para entregarlo en sacrificio. Por eso se llamó el padre de la fe. Entonces, si nosotros tenemos fe en entregar nuestras primicias, si nosotros tenemos fe en entregar todo lo que tenemos primero al Señor y ponerlo a Él por encima de todo, vamos a tener una vida de bendición, con seguridad que así va a ser. También vemos, tenemos en el segundo punto, dice, tenemos que considerar que la primera porción es la que redime. En Éxodo 13:12 dice, dedicarás al Señor todo primer nacido de matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Cuando la primera porción es dada a Dios, todo lo demás queda redimido. De igual manera que al ir a la iglesia, ¿no es cierto? Como les decía, venimos y estamos entregando nuestras primicias, ¿sí? En el Nuevo Testamento nos dice que se reunían los domingos la iglesia primitiva en conmemoración a la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos estaban dando las primicias a Dios todos los domingos, ¿sí? No solo los primogénitos le pertenecen a Dios, sino también los primeros frutos. En Éxodo 23:19 dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. En este versículo está mostrando que tenemos que traer a la casa del Señor nuestras primicias. ¿Qué son nuestras primicias? Bueno, en esa época, cuando había la ley, la gente era o era agricultor o era ganadero, ¿no? O sea, criaba animales o cosechaba la tierra. Entonces las primicias eran
el primer animal nacido tenía que ser consagrado al Señor en un holocausto, o sea, en un sacrificio. Y las cosechas las llevaban igual lo primero al Señor como ofrenda. Ahora nosotros en la iglesia tenemos doctores, abogados, tenemos albañiles, tenemos plomeros, tenemos limpiadores. Entonces no importa el título que tengas, lo importante es saber que la primicia de lo que tú ganas es para venir a entregarla a la casa del Señor. Dice, en mi casa habrá alimento, dice, ¿verdad? Entonces tenemos que traer nuestras primicias, o sea, nuestro diezmo de nuestro salario, el 10% se trae a la casa, porque es un mandamiento, es una ordenanza que el Señor nos dio y enseñó desde ese tiempo. Hay muchos que dicen que el diezmo era del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos dicen, en el Antiguo Testamento era la ley, se basábamos por la ley, mas ahora estamos en tiempo de gracia. Pero lo que las personas que dicen eso, había que preguntarles si, por ejemplo, el robar estaba en el Antiguo Testamento y decía que no se tenía que hacer. O sea que ahora con la gracia sí se puede robar. Pregunto a la iglesia, ¿verdad que no? Entonces igual la fornicación, el adulterio era penado en ese tiempo por la ley. O sea, y ahora que vivimos en gracia es legal, ¿verdad que no? Entonces mucha gente quiere confundirnos con ideas de que el Antiguo Testamento ya no se utiliza por la ley, sino que ahora en estos tiempos estamos viviendo por gracia. Pero cuando vino el Señor Jesús a la tierra, dijo: yo no vine a abolir ningún mandamiento, yo vine a cumplir la palabra de Dios, y nunca se abolió ningún mandamiento del Antiguo Testamento. Es entonces que estamos fluyendo en esos términos, en lo que el Señor nos dice. También vemos de que dice que primero busquemos el reino y todo será añadido. ¿Qué es buscar el reino? Buscar la palabra de Dios, buscar al Señor. ¿Y qué es buscar al Señor? Ponerlo en primer lugar. Cuando ponemos en primer lugar a Dios, todas las cosas, o sea, no solamente digamos salud, no solamente dinero, no solamente trabajo, no solamente algún otro beneficio nos van a dar, sino dice que es un paquete, es todo. Dice, todo será añadido. Entonces, si actuamos, tenemos que actuar por fe. Si creemos, tenemos que creer en lo que el Señor nos dice. Pero si dudamos, o sea, ya perdemos las bendiciones, ¿sí? También vemos en la tercera parte que el tercer punto que tenemos dice que tenemos que transferir el principio de generación en generación. Vale decir que cuando en Éxodo 13 del 14 al 15 dice: el día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa?, les dirán: el Señor desplegó su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor le quitó la vida a todos los primogénitos en Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor este sacrificio, el primer macho que nace, y rescatamos a nuestros primogénitos. Entonces y empieza desde allá, desde cuando los hebreos salen de Egipto, porque era nación hebrea, ¿no? Luego se convirtieron en nación de Israel cuando ya llegaron a la tierra prometida. Entonces,
y ahí empieza como no tenían libros, no tenían imprentas, la información se pasaba de generación en generación, de padre a hijo. Entonces es muy importante que nosotros enseñemos estos principios, enseñemos estos mandamientos a nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan una vida de bendición, sean bendecidos por el Señor. Cuando tú cumples los principios, cuando tú cumples los preceptos que el Señor nos ha dado, entonces eres bendecido. Pero si no enseñamos a nuestros hijos estos principios, si no enseñamos a nuestros hijos todos estos preceptos, nuestros hijos no van a saber y no van a tener bendiciones que disfrutar del Señor. Cuando el Señor prometió al pueblo de israelita que iban a llegar a la tierra que emanaba leche y miel, fue que les dijo, ¿no? Vamos a entrar. Y cuando fueron por Jericó, que fue la primera ciudad que tenían que conquistarla. Entonces lo único que les pidió que todo el oro, toda la ganancia, todo lo conquistado en Jericó sea consagrado a la casa del Señor. Entonces fue un mandamiento y les dijo: la primera es para el Señor y el resto va a ser para ustedes. Entonces, ¿qué les quiso decir? Cuando conquisten Jericó, traigan todos los bienes a la iglesia, o sea, a la congregación, y después de todos los pueblos que sean conquistados, será un botín para el pueblo. Entonces, pero si se acuerdan, Acab, un hombre que no escuchó la palabra del Señor, o no le importó la palabra del Señor, él se quedó con algunos bienes, con algunas pertenencias del botín de Jericó, y vino una maldición sobre el pueblo de Israel. Entonces empezaron a pasar mal, empezaron a tener problemas, hasta que se dieron cuenta de que Acab había robado. Entonces cumplieron la ley, ¿no? Eran leyes tremendas antes. Si fue encontrado en adulterio, tenía que ser apedreado hasta morir. Todo aquel que no cumplía la palabra del Señor tenía que ser apedreado a morir. Entonces se deshicieron de la maldición, y el pueblo de Israel los hebreos empezaron a conquistar pueblos y a tener las ganancias, o sea, a tener todos los botines para repartir entre el pueblo. Como cuando fue David, también conquistaba a pueblos, conquistaba y hubo una oportunidad que ellos salieron a pelear con un pueblo, y quedaron las familias y algunos soldados que estaban muy cansados porque habían tenido un tiempo muy largo de luchar y de caminar. Entonces, cuando ellos vuelven, encuentran que otro pueblo había acogido, los habían tomado presas a sus esposas, a sus mujeres, a sus hijos y algunos soldados, y se los llevaron. Entonces David con 300 soldados fueron a recuperarlos, y quedaron otros 300 cuidando las pertenencias. Cuando conquistaron, recuperaron al pueblo, volvieron y David quería compartir el botín con todos, y los que habían ido a pelear dijeron: no, solamente para los que peleamos. Pero David dijo: es para todo el pueblo. La bendición es para todos, no solamente por unos cuantos. La bendición es para la iglesia en general. No es solamente para el pastor, no es solamente para el diácono, no es solamente para el presbítero, es para todo el pueblo. Amén. Pero si nosotros entendemos y comprendemos y lo atamos a nuestro pecho, toda esta información, vamos a ser de bendición. ¿Sí? Entonces tenemos que respetar el principio de la primogenitura. El principio de la primogenitura: lo primero que nace, lo primero que sale, lo primero que se cosecha, eso es consagrado al Señor. Segundo, tenemos que considerar que la primera porción es la que redime. Lo primero que Jesús fue a la cruz y redimió a todo el mundo, nos redimió. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesús, por eso tenemos libertad y por eso somos salvos, ¿verdad? Y tenemos que transferir el principio de generación en generación. La información es tan importante, el pasar
verbalmente la información, el enseñar a nuestros hijos es tan importante, porque dice, enseña al niño hoy y en él. Exacto, algunos solamente saben el versículo, el resto vamos a tener que un poco leer Proverbios, amén. Entonces, estos tres principios de la primogenitura, de lo que se redime y de pasar la información de generación en generación, es muy importante. En este primer tema nosotros aprendimos de que tenemos que consagrar al Señor lo primero. Muy importante, es muy importante que nosotros entendamos que el diezmo no es una bendición para la iglesia. Tenemos que aprender que el diezmo y las ofrendas son de bendición para nosotros. Nosotros estamos siendo bendecidos cuando ofertamos, cuando diezmamos, porque las bendiciones llegan a nosotros. Cuando tú diezmas, el Señor dice, no abriré la puerta de los cielos para que sobreabunde en tu casa. Es una promesa. Es una enseñanza con promesa. O sea, el Señor nos está enseñando que si nosotros hacemos lo que Él nos manda, Él promete que nos va a dar mucho más de lo que nosotros necesitamos y que queremos. Entonces tenemos que saber que somos bendecidos al ofrendar, somos bendecidos al diezmar. No es al contrario, el Señor no necesita de nuestro dinero. Él es dueño del oro, de la plata, es dueño de todo. Él no necesita nada de nosotros. Pero sí nosotros necesitamos hacer cumplir principios para que nuestra vida sea llena de bendiciones, que nosotros estemos y si somos de bendición, si tenemos bendición, podemos ser de bendición a mucha gente. Aquí hay mucha gente que ha sido de bendición para otra gente. Si pudiéramos contar los testimonios, gente que ayuda mucho. Tenemos a Cristian, por ejemplo, que es un hombre que bendice a mucha gente con trabajo, que bendice a gente con sus ofrendas. Entonces, si esta casa, si subieran al púlpito a contar, a testimoniar todas las bendiciones que uno tiene, estaríamos todo el día entero viendo eso. Entonces yo los animo a que ustedes puedan aprender, puedan tener y retener en sus corazones esta palabra, que lo primero es Dios. Si Dios está arriba, si Dios está primero, todo va a ser añadido, todo va a ser entregado y vamos a tener una vida plena de bendiciones. Plena es todo, sí, todo. Entonces los animo a que ustedes puedan practicar, que ustedes puedan hacer las cosas que el Señor nos manda para que podamos ser de bendición y podamos ser bendecidos todos unánimemente. Es esta la palabra que hoy me ha sido encomendada por nuestros pastores, y le entrego al pastor el micrófono. Amén. Y gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a aprovechar los últimos 12 minutos de la administración para orar juntos. Parece que hoy en día hablar de dinero en la iglesia se volvió un misterio. Y bueno, no debería serlo, siendo que la iglesia tiene el papel de poder ayudar a la comunidad, a la sociedad. La comunidad espera que la iglesia se levante. La iglesia no es una institución de 4 paredes. La iglesia es un pueblo que se levanta
para gobernar, para hacer bendición. Entonces nosotros necesitamos entender que estructura de la iglesia son estas 4 paredes, pero la iglesia somos tú y yo. Y nosotros por donde vamos representamos a la iglesia. Entonces, ¿por qué es tan importante este principio de la primogenitura, de la prioridad, de ser primero? Porque cuando tú entiendes que Dios es tu prioridad, todas las otras cosas no tienen tanta importancia cuanto Dios. Dios es primero y punto final. En mi vida no hay nadie ni nada más importante que Dios. Puedo amar a mi esposa hasta entregar mi vida por ella, pero Dios es más importante. Puedo amar a mis hijos y querer estar con ellos siempre, pero Dios es más importante. Puedo amarlo a todos ustedes al mismo tiempo, en un mismo momento, pero Dios es más importante. Porque cuando yo entiendo que Dios es más importante que todas las otras cosas, yo entiendo que todos los principios que caben dentro de lo que sería honrar a Dios son más importantes que todas las otras cosas. Entonces, ¿por qué nosotros honramos al Señor? Porque Él es nuestra prioridad. Él es el primero y punto final. Y cuando yo digo punto final, lo digo en un sentido que parece ser fácil, pero es difícil practicarlo. Porque hay muchas veces que nos enfrentamos contra decisiones que nos hacen tomar la vida entre Dios y las otras cosas, o Dios y las personas. Y muchas veces nosotros decidimos cosas y personas. Y no me van a decir que no, porque si no, todos ustedes ya estuvieran en el cielo. Nadie aquí es perfecto, pero muchas veces todos nos equivocamos en la decisión de quién es más importante, Dios o las personas, Dios o las cosas. Ejemplos básicos de cómo escogemos a las cosas antes que Dios. Se te vio una oferta de un trabajo justo en el horario del culto, te lo tomaste. El trabajo es más importante que Dios. Pastor, lo necesitaba. Yo sé, todos necesitamos trabajar. ¿Quién aquí no necesita trabajar? Levanta la mano. No necesita trabajar. No, pero si eres niño, tus papis trabajan. Entonces, tranquilo, que cuando crezca vas a trabajar tú. Y si quieres trabajo, te ofrezco aquí. No pagamos nada, pero trabaja mucho. Todos necesitamos trabajar. Entonces todos necesitamos ganar. Ganando 20, 30, 40, 50 libras, 100 libras más en una semana, al final del mes puede ser mucha diferencia. Pero sin aquel que te da la vida para ganarte esas 100 extras a la semana, ¿de qué sirve cualquier cosa? Si el que te dio la vida un día te hace sentarte y no puedes trabajar más, ¿y ahí qué vas a decir? Querías tanto trabajar y ya no puedes más. Prioridades. Prioridades y necesidades son muy diferentes. Necesito comprarme una bolsa de Louis Vuitton. ¿Es necesidad o es prioridad? Es una necesidad. Necesita, ok, pero no es prioridad, entonces lo siento. No, punto final. Cuando tú entiendes entre prioridades y necesidades, vas a aprender mucho sobre principios del reino de Dios. ¿Cómo escogemos a personas antes que Dios? Por ejemplo, no vas al culto, no vas al pequeño grupo porque justo querías encontrarte con una persona muy importante. Más importante que Dios. Es que el pastor no lo veo a 25 años. Es que no lo veo a 30 años. Amén. 2 horas más, 2 horas menos, no mata a nadie. Pero demuestra tu prioridad. Pastor, es que eso es muy radical. Yo te pregunto, si Dios tuviese que escoger en el momento que Él creó al mundo, que Él sabía que iba a haber pecado en el mundo y que iba a tener que escoger una persona para traer la salvación al mundo, porque todos nosotros estábamos direccionados literalmente al infierno. Entonces alguien tenía que rescatarnos y Él colocó a su hijo. ¿Será que Dios hubiera pensado, es que ellos no son tan importantes como mi hijo? Él no hubiera mandado a Jesús y todos nosotros probablemente ya hubiéramos estado camino rumbo al infierno. Yo te pregunto, si Dios te colocó como prioridad en su vida,
Tanto así que entregó su único hijo para que puedas tener vida y salvación. ¿Por qué nosotros no somos capaces de colocar a Dios como prioridad en nuestra vida? Son principios. Los principios no son sentimientos bonitos que te hacen sentir bonito o mal. Son decisiones que uno toma, mismo no queriendo, mismo que no nos guste. Son principios y punto. ¿Quién aquí alguna vez escuchó la siguiente frase dentro de casa? Este es mi techo y aquí se hace lo que yo diga. ¿Quién escuchó ya esa frase? Todos nosotros. Y los que no escucharon, papás, les aconsejo de dar esa frase a sus hijos. Este es mi techo y aquí se hace lo que yo digo. ¿Eso era una opción o no era una opción? No era una opción, ¿verdad? Vale. Principios son así, no son opcionales. Nos gustaba, en el momento no nos gustaba. Y después crecimos y decimos la misma frase a nuestros hijos y nos recordamos. Yo me acuerdo. Y le decimos de manera sin vergüenza a nuestros hijos: cuando tú crezcas vas a ver lo que es eso y te va. Y no, yo sé que no te gusta, pero cuando seas papá vas a ver. Bueno, a nosotros no nos gustó sin vergüenzas. Nosotros hemos igual. Los principios nunca cambian. De generación en generación los principios nunca cambian. Entonces eso es lo que está diciendo esta palabra. Hay principio. Dios es prioridad. Entregar todo lo primero al Señor es una prioridad. ¿Por qué? Porque estás demostrando a Dios que Él es tu prioridad. Todas las veces que haces algo y la primera cosa o la primera persona que tú piensas es tu prioridad. Entonces, por ejemplo, tú sales solo y te invitan a algo y tú te acuerdas: a una persona muy especial en mi vida le gustaría comer lo que estoy comiendo. Entonces, ¿qué haces? Llevas un poquito para esa persona, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues los que no hacen eso, Dios mío, necesito dar una clase de cómo ser una buena pareja. Te acuerdas de tu pareja y tú le dices a tu pareja: mira, pensé en ti y yo sé que esto te gustaría, entonces te traje un pedazo, una prueba, no sé, te lo traje. ¿Por qué? Porque como esa persona es principal, es importante en tu vida, tú quieres poder honrarla, para que ella sepa, él sepa que tú piensas en él, en ella, mismo cuando él o ella no está contigo, pero como es tu prioridad, haces de todo para poder agradarle o agradarla. Prioridades. Entonces eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Mismo no conociéndonos, Él pensó en nosotros. Mismo que aún no habíamos nacido, pensó en nosotros. ¿Por qué? Porque en su momento agarró Jesús y dijo: no quería tenerlo solo para mí, por eso lo compartí contigo, para que tú sepas que eres una persona muy especial para mí. Ese es el Evangelio, principios y prioridades. Por eso queremos orar por ti. Queremos orar juntos para decirle al Señor: Señor, eres nuestra prioridad. Y segundo, cuando tú cumples principios, los principios te bendicen. Los principios te bendicen. Gracias por un amén. ¿Quién quiere tener una vida bendecida? Cumpla los principios. Simplemente así. Cumple los principios. Y si cumple los principios, las consecuencias serán una vida bendecida. Si no cumples los principios, las consecuencias serán las consecuencias de no cumplir los principios. No hay otro camino. No existe algo en la mitad, por el medio. No hay. Si te lo dijeron y te lo predicaron diferente, no es verdad. O hay cielo o hay infierno. No hay nada en el medio. No hay, no existe. Entonces, cuando nosotros entendemos que nosotros somos los que complicamos el Evangelio,
Yo necesito entender que el Evangelio no es complicado. El Evangelio es hecho por un reino que tiene principios y que gobierna un rey. Y debajo de ese rey estamos todos nosotros, queriendo cumplir los principios que ese reino establece, amando a ese rey que gobierna este reino. Y así vamos a tener una vida bendecida. Y para tener una vida bendecida necesitamos disciplina. Disciplina. Entonces, si tú te das cuenta y estudias a las personas más exitosas, y no solamente de éxito económico y financiero que estoy hablando, sino vidas, personas que son ejemplos en la sociedad, que son ejemplos en las instituciones, que tienen un ejemplo de vida, que tienen un testimonio, que son exitosos en lo que hacen, de cualquier área en su vida donde ellos trabajan o ellas trabajan, desde económica hasta cualquier otro tipo de representación de arte o de forma como una persona puede representar a una sociedad. Si tú buscas las cosas que la mayoría de ellos tienen en común, una de ellas de entre las pocas es disciplina. Entonces tú puedes ser muy talentoso, muy capaz, pero si no eres disciplinado vas a llegar hasta la mitad, porque el talento te lleva hasta la mitad, la capacidad te lleva hasta la mitad, pero la disciplina te mantiene y te continúa y te hace llegar hasta el final. Entonces, si quieres ser exitoso en la vida, sé disciplinado, cumple los principios y no tienes de qué preocuparte. El que cumple principios no se preocupa, el que no los cumple siempre está viviendo la vida con paranoia, siempre pensando que algo le puede pasar. ¿Por qué? Porque sabe que algo hizo mal. Es cuando agarra, ¿quién vio aquel video en el cual el papá o la mamá o el dueño de la casa vuelve a la casa y los 2, 3 perritos están ahí y destruyeron la sala? Y una de las cosas que destruyen es una de las almohadas, no son las almohadas del sofá, ¿cómo se llama? Los cojines. Y el dueño dice, ¿quién hizo? Y los 3 perritos no dicen absolutamente nada. Pero ¿quién fue el que destruyó el cojín? Ninguno dice nada. Pero alrededor del hocico de uno estaban las plumas. Pero ninguno de los 3 decía nada. Y cuando al final el dueño dice, yo sé quién lo hizo, y los 2 perritos lo miran al que estaba con las plumas. Y luego sufre sus consecuencias. La vida es así. Cuando no cumplimos los principios, es porque estamos con las plumas en el hocico y ni siquiera no nos damos cuenta. Y caminamos con paranoia porque todo el mundo me mira, ¿qué es lo que está pasando? Quien cumple principios vive una vida libre, sin preocupaciones, porque estamos con la conciencia libre. Ponte en pie en tu lugar. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios los creó para reinar, para gobernar. Y dentro de ese señorío, dentro de ese gobierno, se encontraba la autoridad para dirigir, para otorgar, para dar nombre, pero también tenían autoridad para disfrutar. Y en esa autoridad de disfrutar, ellos tenían todo lo que necesitaban. Todo lo que necesitaban. Dios les dio esa autoridad. Se perdió porque el hombre pecó, vale, perfecto, vale. Pero si tú te enfocas en el hecho de que Dios no creó al hombre y a la mujer para vivir en miseria, para vivir en escasez, Dios no nos creó para eso. Nunca fue el pensamiento principal de Dios como misión de vida para el ser humano que vive en la miseria, que vive en la pobreza. Y pobreza no es no tener dinero. Pobreza es no tener principio, no tener educación, no tener carácter. Dios nunca nos creó para eso. Dios siempre nos creó para ser prósperos. Y prosperidad es tener todo y nada faltar.
Ser próspero no es ser rico en dinero, en adquisición, en moneda. Que el dinero viene y va, pero los principios de Dios nunca pasan. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ser próspero es entender principios del reino, caminar con y por ellos, y el resto será añadido. Y nosotros tenemos muchas cualidades, los latinos. Somos muy amigables, somos llenos de pasión y fuego, somos románticos, somos calientes, somos personas decentes que quieren cosas buenas, que tienen cultura de familia, de sentarse en la mesa, de los domingos ir al culto, a la iglesia, a la misa, lo que sea. Tenemos buenos principios, pero lo que nos falta es disciplina. Somos muy indisciplinados, llegamos tarde, no cumplimos nuestra palabra, no somos de los que celebramos la victoria de los otros, mas siempre nos comparamos, siempre queremos que uno tenga más y el otro menos. Pero yo creo que nosotros ya no somos solamente latinos, ahora nosotros somos hijos de un Dios vivo y ahora caminamos en principios de un reino diferente. Y en ese reino el que está sufriendo todos sufren, el que está alegre todos se alegra. Y en este reino hay principios, y estos principios nos ayudan a caminar por la vida sabiendo que Dios nos va a bendecir si es que cumplimos los principios. Como dijo el pastor, hay más versículos que hablaban de dinero de que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el dinero tiene una cierta capacidad de distorsionar nuestra identidad y hacernos querer colocar a Dios y al dinero en una misma plataforma. Entonces, cuando tú colocas algo en la misma plataforma que Dios, estás diciendo que hay alguien o algo que tiene el mismo poder, capacidad que Dios tiene. Y el dinero responde a todo. No te voy a ser mentiroso, decir no, el dinero te trae infelicidad y tristeza. Mentira. Los que tienen dinero son muy felices hasta un cierto punto, porque tienen un vacío en su alma que nosotros no tenemos. Nuestra alma está llena de Dios. Solo nos falta esa disciplina para llegar a esos lugares prósperos. Y si combinamos nuestra prosperidad espiritual y cumplimos los propósitos y principios del reino, podemos llegar a tener prosperidad adquisitiva. Y ahí nadie para a la iglesia. La iglesia es el único órgano espiritual, la única institución espiritual que han pasado centenas de siglos y millares de años y aún existe. La iglesia no es un movimiento que alguien lo inventa y después de 100 años ya no está más. La iglesia no es una mera religión que fue inventada por el hombre y que después de cientos de años ya no es moderno, ya no es famoso y ya no existe más. No, la iglesia existe desde que Cristo vino por ella, al dar su vida por ella, y continuará aquí hasta el día que Él vuelva para rescatarla. Entonces la iglesia ya fue, es y siempre será. Y los que hacen parte de esta iglesia y cumplen sus propósitos van a prosperar. Pon tu manito en tu corazón juntamente conmigo y haz una oración muy honesta al Señor, pero muy clara y transparente. Tú sabes lo que tienes de bueno y sabes lo que te falta. Entonces dile ahí al Señor: Señor, primeramente queremos decirte que eres nuestra prioridad.
Y si hay algo o alguien que está queriendo disputar este lugar contigo, hoy lo renuncio. Te pido perdón por ello, Señor. Hoy entiendo que no hay nadie más poderoso que tú, que no existe ningún ser, ningún objeto, nada que sea más poderoso que tú. Mas también entiendo que yo deseo y tengo sueños, tengo proyectos. Me gustaría comprar, hacer, invertir, bendecir mi casa, mi familia, mis padres, mis futuras generaciones. Pero para eso me hace falta cumplir algunos requisitos, principios. Y eso requiere de mi disciplina. Entonces, Señor, trabaja en mí para que sea más disciplinado, para que pueda cumplir todos tus principios. Y si es que hay bendiciones en mi vida que aún no llegaron a mí, solo hay dos motivos por ello. Uno, porque no estoy cumpliendo el requisito, el principio. Y dos, porque no conozco este principio, entonces yo no puedo disfrutar de algo que no conozco. Pero en ambas circunstancias se trata de disciplina. Disciplina para decir no a lo que tengo que decir no. Y disciplina para conocer más tus principios, para poder disfrutar más de sus bendiciones. Por eso, Señor, tu reino es lleno de principios y beneficios y bendiciones, y también consecuencias. Y en ambas circunstancias requiere disciplina de mi parte, tanto para decir no, cuanto para conocer más ellas. Por eso, como iglesia, como hijos que estamos delante de ti, te pedimos, por favor, llénanos de sabiduría, inteligencia, conocimiento de principios y disciplina para disfrutar de sus bendiciones. Pero danos disciplina, Señor, para no romper los principios, no desobedecerlos. Y declaramos que tú eres nuestra prioridad. Y a través de lo que nosotros te entregamos, como nuestro tiempo en prioridad, como nuestra oración, nuestro devocional, disciplina y prioridad, mas también a través de aquello que nosotros te entregamos, Señor, en nuestros diezmos, que es lo primero que hacemos con el salario. Las ofrendas, que no es una manera de decirte gracias, Señor, porque quien ama agrada y nosotros queremos agradarte. Danos disciplina, Señor, danos constancia, danos perseverancia. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús amado, oramos como iglesia para que tú nos ayudes a avanzar y crecer, porque sabemos que la iglesia continuará aquí con o sin nosotros, mas sabemos que la iglesia está compuesta de personas y cada persona representa un potencial que necesita, Señor, crecer, avanzar y florecer en todas las áreas de la vida, para que tú puedas usar a cada uno de tus hijos en varias diferentes montañas de la vida. Señor, usa a tus hijos en la educación, usa a tus hijos en la política, usa a tus hijos, Señor, en el arte, en los deportes, como atletas. Usa a tus hijos, Señor, como empresarios, como hombres, mujeres de negocio. Usa a tus hijos, Señor, para emprender. Usa a tus hijos para inventar algo que el mundo nunca ha visto. Usa a tus hijos, Señor, para traer soluciones a los problemas más grandes del mundo. Usa a tus hijos para traer soluciones a los problemas de la ciudad, del barrio, del país, del continente. Usa a tus hijos, Señor, con disciplina y amor y perseverancia, carácter, en la fe, para llevar, Señor, el evangelio a los 4 puntos de la tierra. Usa a tus hijos, Señor, en el área de la cultura, en el área de las redes sociales. Usa a tus hijos en el YouTube, en el Instagram, en el TikTok.
Usa tus hijos, Señor, para hacer lo que tú quieres que hagamos aquí en la tierra. Danos herramientas, danos capacidad. Encima de todo, danos disciplina y perseverancia. Ayúdanos a tener una vida de bendición y vivir una vida bendecida. Gracias te damos, Padre, porque tú eres con nosotros, tú eres por nosotros y tú continuarás siendo con y por nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor.